todas las personas que participan en este importante evento, que además tiene por nombre, como dice, hacia una protección integral de los derechos en las investigaciones de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Ya me antecedió en el uso de la palabra la colega de OIM, muchas gracias por hacer mención a un hecho terrible, a un crimen atroz como es la desaparición forzada en los contextos migratorios. Y esto ha merecido de parte del Comité contra la Desaparición Forzada el desarrollo de una observación general que vamos a compartir con ustedes a través de un libro que está aquí desarrollado por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que nos pone en el ámbito y en el contexto de qué ocurre. Muchos de esos hechos sí están vinculados a la trata, pero también muchos de esos hechos, como la trata de personas, solo se investigan como tal y nunca se investigan como desapariciones forzadas. Muchas personas víctimas de trata desaparecen. Sin embargo, solo se investiga la trata y no se investiga la desaparición forzada, lo cual también crea serias dificultades a la hora de visibilizar un crimen atroz como este. Yo no quiero tomar mucho tiempo, pero creo que es muy importante que todos, hablando del tema de la trata, no dejemos también de hablar del tema de la desaparición forzada. Y me gustó mucho la nota conceptual que compartieron con ustedes, porque lo que termina señalando es algo que todos sabemos y que ustedes como funcionarios, ya sea de la policía, de la Defensoría del Pueblo o de las fiscalías, es poner de manifiesto las carencias en los sistemas de protección de los derechos humanos, en especial en relación o en particular con la seguridad de los migrantes en tránsito. Y ahí hay un deber de prevención, un deber de protección por parte de las instituciones del Estado que no necesariamente se cumple ni con la eficiencia ni la eficacia que merecen todas las personas que son víctimas de la desaparición forzada en el contexto de la trata. Yo creo que es importante señalar que las desapariciones forzadas en el contexto de la migración ha merecido y merece por parte de nuestro Comité contra la Desaparición Forzada una atención especial. Ya se ha señalado en las presentaciones anteriores la dimensión de la migración, la dimensión de los crímenes que se cometen en el contexto de la migración. El CET ha abordado esta situación en varios aspectos. Primero, las desapariciones de migrantes, incluyendo niños migrantes. Se habló de niños no acompañados. ¿Cuántos de estos desaparecen? ¿Cuánto sabemos de este fenómeno? Poco y a veces nada, dependiendo del contexto. Ciudadanos también de un país que han desaparecido en el extranjero y se encuentran en fosas clandestinas y que fueron descubiertas en el país de destino, donde se encontraron víctimas del país de origen, incluyendo aquellas que pueden haber sido sometidas a desapariciones forzadas. Estas fosas comunes que ocurren en países transfronterizos, por ejemplo, en las fronteras, migran y resulta que Juan, María, Pedro aparecen en otros países en fosas clandestinas. Se ha hablado mucho de los coyotes, se ha hablado mucho de los traficantes de personas, se ha hablado mucho de las redes de trata y sin embargo seguimos observando a lo largo de los diálogos con los estados serias dificultades, por ejemplo, para la búsqueda y para la identificación de aquellos que salieron de sus casas con expectativas de un mundo mejor, por las razones que fueran y que ya fueron explicadas y presentadas de manera muy precisa por mi colega, pero que merecen una debida atención. Pero también algo que nos ha convocado a todos el día de hoy, la trata de personas, especialmente de mujeres y niños extranjeros que de un estado parte, que van a otro estado y que son capturados, captados,
inicialmente bajo el título de trata de personas, explotación sexual, pero cuando se quiere saber de ellos, nada se sabe. Entonces, yo creo que es preciso, como mandato que tenemos en el comité, señalar el artículo 1 de la Convención para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Instrumento que a veces no se conoce y del cual además muchos estados no forman parte. Y en la región es de especial preocupación, por ejemplo, si bien ha firmado la Convención Guatemala, no la ha ratificado. Nicaragua y El Salvador ni han firmado ni han ratificado la Convención. Venezuela tampoco es parte de la Convención, con lo que a veces el conocimiento de los alcances y de la dimensión que tiene esta Convención no se conoce a profundidad. Por lo tanto, el artículo 1, que es tan importante, me gustaría señalarlo de manera específica. Nadie será sometido a una desaparición forzada. En ningún caso se podrá incluso señalar circunstancias excepcionales como justificación para llevar a cabo este delito. Por ejemplo, la guerra, por ejemplo, cuestiones de la naturaleza. ¿Me permite, por favor? Porque nos hemos corrido a esto. ¿Cómo? Ah, el de al lado. Uy, creo que hice al revés. Ya. Creo que es importante, sobre todo, señalar, y aquí está la observación general que hemos desarrollado en el marco de una amplia discusión, de una efectiva participación, por ejemplo, de OIM, de las organizaciones como el CICR, de la ACNUR, que trabaja con los migrantes. Y el propósito de este importante instrumento es concienciar sobre las desapariciones forzadas. Y yo creo que, les voy a explicar, no es lo mismo estar desaparecido que haber sido víctima de una desaparición forzada. Y en esto, ¿cuál es la pretensión? Ayudar a los estados a cumplir con las obligaciones contenidas en la Convención cuando ésta ha sido ratificado. Que se garantice el acceso de las víctimas a la justicia. Poder denunciar las desapariciones sin temor a represalias. Es decir, esta persona desapareció y esto es importante. Contribuir a las iniciativas internacionales. Hoy día hay aquí una amplia representación de diferentes estados. Nos hemos reunido, se van a reunir ustedes los próximos 3 días, a hacer una reflexión, a compartir experiencias. ¿Pero para qué? Para poder dimensionar qué posibles iniciativas, que hay muchas que ya han sido además adoptadas. Yo he participado en El Salvador, por ejemplo, con estas iniciativas regionales, y es decir, cómo lo que haces tú como país A y lo que hace otra persona u otro país B pueden complementar y pueden llevar a cabo iniciativas para fortalecer, para prevenir la desaparición forzada y para proteger a las víctimas de desaparición forzada. Como dije, cumplir con las obligaciones de la Convención. Muchas veces no se conoce el contenido, por ejemplo, investigación, búsqueda, localización, derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas, las cuestiones de niños y niñas que fueron sustraídos en el marco de la desaparición forzada, cuya identidad ha sido cambiada, y aclarar sobre todo las incertidumbres jurídicas derivadas de la Convención, pero más importante que ello es fomentar la cooperación. Yo soy, para esto soy, pero ya. Ok. ¿Cuál es el contexto? Y aquí ya se hizo mención, por ejemplo, a este proyecto de la OIM que se llama Global Migration Data Analysis, en el que se señala que son alrededor de 72.522 personas
que han sido o han desaparecido o no se conoce su país de destino. En los migrantes hay personas que han sido objetos de desapariciones forzadas. O sea, esta es la cifra, sin embargo, no siempre se visibiliza ni los desaparecidos ni las desapariciones forzadas. A pesar de que se ha identificado la ocurrencia de las desapariciones forzadas de migrantes, el tema sigue estando marginado en el discurso político y en el discurso jurídico. Hoy por hoy no es posible saber exactamente cuántas personas migrantes en paradero desconocido son víctimas de desaparición forzada. Creo que es importante señalar que la variable de desapariciones forzadas en el contexto migratorio generalmente no es clara, no es suficiente y no es explícita. Y es así que cabe destacar, por ejemplo, la situación de especial vulnerabilidad de los migrantes. Las personas no somos vulnerables per se. Es la situación la que pone a los migrantes en vulnerabilidad. Yo como persona no soy vulnerable, es la situación la que me pone en una condición de vulnerabilidad. Y creo que es importante, sobre todo cuando se señala, por ejemplo, la carencia de documentación en regla o cuando hay problemas de barreras lingüísticas, cuando se trata de países de origen, tránsito y destino, incluidas en todas las formas o en todas las zonas fronterizas. Pero también la situación, y en este contexto es importante señalar que las políticas de migración son muchas veces restrictivas, se usan tácticas deshumanizantes de la gestión de fronteras y por eso muchos migrantes mueren, desaparecen o son declarados en paradero desconocido. Si bien se reconoce que los estados tienen prerrogativa soberana de gestionar sus fronteras, regular el acceso a territorios, deben hacerlo cumpliendo cabalmente las obligaciones que les impone el derecho internacional, en particular el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados y el derecho del mar. Creo que es muy importante, como ya señaló la colega, el conocimiento de todos los tratados internacionales que protegen a los migrantes. Por lo tanto, los migrantes deben ser respetados, protegidos y sus derechos deben ser cumplidos en todo momento. De otro lado, también es importante señalar que no se disponen de datos sobre el número de migrantes en paradero desconocido que han sido víctimas de una desaparición o de una desaparición forzada. Y ahí creo que es importante señalar que no hay una voluntad política, digámoslo de manera clara, de visibilizar este fenómeno. Por ejemplo, hay obstáculos como, entre otras cosas, la situación de vulnerabilidad de los migrantes y sus familiares para denunciar estos casos de desaparición. El temor de poder señalar estas desapariciones y de ser víctimas de represalias está siempre presente. Es el miedo. ¿Cómo me acerco a denunciar que un familiar mío está desaparecido cuando las condiciones o el contexto en el que yo tengo que denunciar no favorecen esa denuncia o cuando las autoridades no toman en serio las denuncias y dicen, no, ya aparecerá, seguramente pronto usted sabrá sobre el destino de su familiar? Pero aquí hay que llamar a la atención de las autoridades porque es clarísimo, y así ha sido identificado, la omisión para realizar búsquedas y de llevar adelante investigaciones serias, eficaces y diligentes.
ya lo señalaba cuáles son las definiciones que se han venido usando. Por ejemplo, el 6R, cuando se habla de personas desaparecidas, son personas en paradero desconocido para sus familiares o dadas por desaparecidas en diversos contextos. La OIM ya nos compartió también migrantes que fallecen intentando cruzar fronteras o emigrar en accidentes o en ataques violentos o complicaciones médicas, o sea, es muy amplia la definición, y los migrantes en paradero desconocido que pueden ser víctimas de desapariciones forzadas. Por lo tanto, estas son las definiciones que se han utilizado y yo creo que es importante reconocer los principales elementos de la desaparición forzada, sobre todo cuando nos enfrentamos a lo que señala ya la Convención. Y el artículo 2 señala con claridad cuándo estamos frente a una desaparición forzada. El primer elemento es que es cometido por agentes del Estado, cualquier forma de privación de la libertad, desconocido, o sea, el agente del Estado. El segundo elemento es la negativa a reconocer la privación de libertad y por lo tanto se desconoce la suerte y el paradero de la persona desaparecida. Y el tercero, como consecuencia, es sustraer a la persona de la protección de la ley. Esto es el artículo 2 de la Convención. Muchos estados lo tienen en su Código Penal, otros no han definido la desaparición forzada en sus códigos penales y muchos se han preocupado además por incorporar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en concordancia con el artículo 7 del Estatuto de Roma, pero no lo han hecho en la medida que establece la Convención. Pero también se trata de grupos de personas que actúan con la aquiescencia, el apoyo o la autorización del Estado para cometer estas desapariciones. Y ahí tendríamos que ver cuántos de estos grupos criminales actúan a pesar de que el Estado conoce de esta situación, no toma medidas de prevención y, por tanto, acarrea la responsabilidad del Estado. Y el artículo 3 de la Convención es el que señala cuando actores no estatales cometen los mismos hechos, es decir, sustraen a la persona, la privan de libertad, pero en estos casos se trata de actores no estatales y el deber del Estado es un deber de investigación y de búsqueda. Y el artículo 5 se refiere a los delitos de lesa humanidad. Creo que es importante, sobre todo en los crímenes de lesa humanidad, señalar dos elementos. La desaparición tiene que ser generalizada o sistemática. Pasamos al próximo. Factores que contribuyen directa o indirectamente a las desapariciones. Y creo que esto es importante señalarlo porque hay diversas prácticas en diferentes estados y en algunos sus agentes incluyen la detención de migrantes y los llamados las devoluciones en caliente, pushback, o devoluciones en cadena por tierra o por mar, una vez que llegan. Muchos de estos casos se verifican, por ejemplo, en Europa, entre Grecia y Turquía, cuando llegan las embarcaciones, y hay casos, si ustedes leen las observaciones finales o los comentarios, por ejemplo, en el caso de Grecia, verán ustedes los pushbacks que se llaman, o sea, las devoluciones en caliente de personas que llegan al país, inmediatamente son expulsados a mar y son desaparecidos. Muchos de ellos inclusive se les priva de su ropa, de su identificación y por lo tanto nunca se sabe qué ocurrió con ellos. Estas devoluciones en caliente, sobre todo, están acompañadas de la omisión del deber de búsqueda y salvamento y la connivencia entre agentes estatales y grupos delictivos organizados dedicados a la trata de personas. Como ustedes ven, el vínculo entre trata de personas y desaparición forzada es muy fuerte. Hay otro factor, que es la que yo señalo también aquí, que es la discriminación. Y, por ejemplo, esta discriminación estructural que empuja a la migración
y hace posible que los elementos discriminadores sean lo que permiten que la persona desaparezca. Y ahí está la raza, la religión, el color. Y cuando nos presentabas los niveles de riesgo, un elemento que hay que tomar en cuenta no basta con que sea, por ejemplo, una persona joven o un adulto joven, sino que muchas veces el factor de ser indígena, ser afrodescendiente, ser una persona con discapacidad, ser mujer o niña, incrementa los factores de riesgo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Así, el comité lo que ha hecho a través del tiempo es destacar que los estados partes tienen el deber de garantizar el principio de no discriminación como una norma de jus cogens que impone los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es muy importante tomar en cuenta porque estos factores de discriminación muchas veces no son considerados al momento de evaluar el contexto ni la situación de las personas migrantes. La discriminación estructural, los estados tienen el deber de garantizar el principio de no discriminación. Y aquí, cuando se ha desarrollado la convención, es importante tomar en cuenta que se han establecido mecanismos de prevención. Y aquí voy a señalar algunos que están incluidos en la convención. Y hablamos de la importancia de la comunicación entre los familiares con las autoridades consulares, de la persona migrante y las representantes legales desde el momento que se detiene a una persona en situación de migración. Segundo, se le debe señalar con toda claridad cuáles son los motivos de inmigración y cuáles son los motivos de su detención. Y ya se señaló que muchos de los niños o de los niños migrantes nunca deben ser privados de libertad en razón de su situación migratoria. A lo largo de todos los diálogos que hemos tenido, ya van a ser 14 años en el que entró en vigencia la convención, hemos tomado conocimiento que muchas personas son detenidas y llevadas a lugares no oficiales, a lugares inclusive secretos, a casas que no reúnen las condiciones, en situaciones de inhumanidad, y esta situación cae dentro de las prohibiciones establecidas en la convención. La prohibición de la detención en secreto se aplica también para los actores no estatales, y ahí estamos hablando de grupos de crimen organizado, por ejemplo, que actúan con el apoyo, la autorización o la aquiescencia del Estado. La prohibición también alcanza a cualquier forma de privación de libertad, incluyendo la detención en el régimen de incomunicado y el traslado a algún lugar secreto. Muchas veces se usa, quiero saber dónde está mi familiar. No, está incomunicado. Y por lo tanto, esta situación está debidamente abordada en el comité y debidamente señalada como una violación. También tenemos como elementos claros que es importante que la legislación establezca las condiciones que permiten privar de libertad a un migrante. Las autoridades competentes para ordenar la privación de libertad. Y tercero, que los privados de libertad solo estén, como digo, en lugares reconocidos. Se debe garantizar a todos los migrantes privados de libertad que sean informados de sus derechos desde el inicio de la detención, pero tienen que hacerlo en el idioma de su comprensión. Y si no tienen o no pueden comunicarse, el Estado está en la obligación de proveerles intérpretes profesionales. También tienen que autorizar a los migrantes a comunicarse con sus familiares, pero un elemento fundamental es el derecho a un recurso efectivo para impugnar la legalidad de la privación de la libertad. Por lo tanto, también es importante garantizarles a estas personas migrantes el contacto con el ACNUR y cumplir lo establecido en el artículo 7
17 de la Convención, que señala la existencia de registro, la obligación del Estado de incorporar datos claros, la autoridad que estará a cargo, y asimismo el artículo 18, que habla y señala la obligación del Estado de iniciar una investigación de oficio apenas tenga conocimiento de este hecho. Rápidamente, la reunión de datos para comprender la magnitud del problema de la desaparición de migrantes y diseñar políticas eficaces de prevención, búsqueda, investigación y sanción con un enfoque diferencial, es clave la reunión periódica de datos y también su sistematicidad. No basta con que me digan el número, es importante que todos los datos estén debidamente desglosados, porque es necesario para la definición de políticas públicas tener estadísticas que sirvan de base para una política nacional en relación con las desapariciones forzadas en el contexto de la migración. También es importante contar con registros de ciudadanos desaparecidos en el extranjero, los registros de control fronterizo que muchas veces no existen, y el examen individual de origen, tránsito, destino y retorno. La colega nos presentaba las diferentes situaciones que se presentan para migrar, ya sea por aire, se señalaba, por ejemplo, en la intervención, que ahora toman vuelos en diferentes regiones de América Central y de ahí migran hacia los Estados Unidos, pero también se viene usando de una manera muy preocupante, y de hecho hay casos que ha conocido el Comité contra la Desaparición Forzada en las acciones urgentes de embarcaciones que salen de San Andrés y que en el medio del mar las personas desaparecen. Muchos de los documentos de estas personas que se embarcaron, 42 personas, por ejemplo, en una embarcación, han sido encontrados en las costas de Costa Rica. Pero no las personas, sino los documentos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué acciones se ha tomado por parte de los estados para prevenir que embarcaciones irregulares, por ejemplo, lleven o trasladen a migrantes? Pero así como lo hacen por mar, ¿qué registros existen en los puertos? ¿Qué registros existen en los aeropuertos? ¿Qué registros existen sobre todo en las zonas de frontera? Me pregunto, yo no he ido al tapón de Darién, pero de lado y lado hay registros. ¿Cuántos salieron? ¿Quiénes salieron? ¿Qué edades tenían? ¿Qué sexo? Y de ahí la importancia de establecer registros en el control fronterizo y el examen individual de cada una de las personas. Necesitamos saber quién es quién, porque cuando desaparecen tenemos que saber a quién se busca. También es importante contar con bases de datos estandarizadas, interconectadas e interoperables. Muchas veces hay registros en un lugar, pero en otro lugar del país existe otro registro y el uno con el otro nunca se saben ni se interconectan. Y hemos, a lo largo de nuestras visitas, por ejemplo, he tenido la oportunidad de viajar a Irak, de estar en México y de estar recientemente en Colombia. Existen registros, pero cuando uno pregunta en qué lugar o qué otro lugar del país en las fronteras pueden hacer una combinación, o como lo dicen en inglés, aunque no me gusta, coincidir, un match con la persona que se busca, la imposibilidad de poder hacer eso es grande porque no existe interoperabilidad. Los análisis de contexto para determinar las tendencias de las desapariciones forzadas. Lo dijimos, por ejemplo, en la visita a México y en el informe. Algunas fiscalías tienen unidades de análisis de contexto para determinar quiénes operan, cómo operan, cuáles son los patrones en los que intervienen, ya sean autoridades estatales o no, actores no estatales, porque es el contexto lo que permite también a los estados definir estrategias de intervención. No se trata solo de saber, desapareció A, B o Z, sino que hay patrones que se dan en determinados lugares que merecen ese análisis de contexto para determinar tendencias.
Si yo pregunto, por ejemplo, en el trabajo de la trata, ¿cuáles son los contextos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿O cuáles son los patrones? ¿Quiénes, cómo, cuándo y por qué actúan determinados grupos, ya sea agentes del Estado o ya sean actores no estatales? Políticas de no criminalización, que es una medida de prevención que establece el comité. Y el comité aquí lo que ha hecho es instar a los Estados partes a que eviten criminalizar la migración, tanto en la ley como en la práctica. En la práctica vemos que se detienen a las personas, las ponen en centros de migración, muchos no hablan ni siquiera el idioma y se les pregunta, ¿y por qué? ¿Qué delito cometieron? Si migrar no es un delito. Y esto, sobre todo, lo ha tomado el comité para urgir a los estados que se evite la criminalización. A veces no está criminalizado, pero en la práctica se detienen a las personas y no se les dicen cuál es el crimen por el que están detenidas. Y este es un elemento fundamental. Además, se deben diseñar políticas basadas en evidencia para fomentar una migración regular, segura y ordenada, como lo señala el pacto, y creo que esto es sumamente importante. Y esto nos ha permitido que cuando las políticas se aprueban basadas en conocimientos, lo que se debe hacer es fomentar el acceso a esta migración regular, segura y ordenada, de conformidad con los objetivos y compromisos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, a la que ya se hizo referencia la colega de OIM. Asimismo, es importante luchar contra toda forma de explotación y trata de personas, combatir los abusos y las violaciones de derechos humanos, torturas, violencia sexual, explotación sexual. Son muchos de los delitos que se cometen en el contexto de la trata de personas. Pero también las autoridades, en especial los fiscales, y yo se lo digo porque he sido fiscal muchísimos años, yo soy jubilada del Ministerio Público del Perú, y se coge un delito y cuando hay concurso de delitos, no se investigan todos los delitos que están comprendidos en este hecho. E invisibilizamos, por ejemplo, la tortura, se invisibiliza la desaparición y solo nos enfocamos en la trata. Hay estados en los que hay una unidad de trata, una unidad de desaparición forzada, una unidad de migrantes y cuando ninguno se habla con el otro y resulta que estamos investigando el caso de A en la de trata, en la de migrantes y en la desaparición forzada. ¿Cómo se malutilizan los recursos, muchas veces limitados del Estado, por esa falta de visión integral de a qué fenómeno nos enfrentamos? Por supuesto que resulta sumamente importante que los Estados partes ratifiquen todas las convenciones. Por ejemplo, la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias es la que menos ratificaciones tiene. Tiene 56, si no me equivoco. La desaparición forzada tenemos 76 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, lo que significa que tenemos que ser más conscientes, ser más activos y exigirles también a los Estados la importancia de formar parte de estos instrumentos, no solo por firmarlos, sino porque en el diálogo con los Estados, el diálogo que sostienen los miembros de los diferentes comités con los Estados, son diálogos constructivos dirigidos a que potencien sus intervenciones, mejoren sus métodos de trabajo y poder para adelante garantizar todos los derechos de las víctimas. Hay que evitar también la separación de niños y sus familias, ya se señaló, salvo el interés superior del niño. Pero ¿dónde está el interés superior del niño? ¿Dónde está garantizado? ¿Me pueden decir? ¿Dónde está garantizado? ¿En qué convención?
¿En qué convención se habla del interés superior del niño? Por favor. En la Convención sobre los Derechos de los Niños. Exactamente. Es tan importante por eso decir cómo se vincula un tratado con otro tratado. No es mirar así, es mirar así. Ampliamente cómo nos podemos conectar. Pero también está, por ejemplo, esta herramienta que es, que me parece y que cobra cada día más vigencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya se señaló la corrupción como un elemento. Claro, pasa nomás. O pasa por aquí, cuánto te pago, cómo te pago, y tú no viste nada. De ahí que estas herramientas y estos tratados internacionales son importantísimos para tener también una política pública sobre el abordaje a los temas o en el sistema penal. Una situación importante es garantizar la inscripción de los niños nacidos en la ruta migratoria. Muchas mujeres embarazadas, qué mujeres tan fuertes. Me pongo a imaginar que muchas mujeres no seríamos capaces, frente a una situación de tanta vulnerabilidad, emprender el tránsito hacia un país de destino en estado de preñez. Y uno se pone a pensar cuántos niños nacen en estos contextos y muchas veces no cuentan con un registro de nacimiento. Y es más, se habló de la apatridia. Los estados no quieren registrarlos y hay una negación y los niños resultan siendo apátridas. ¿Cómo garantizar que estos niños nacidos en el contexto migratorio sean debidamente registrados, tengan una identidad y gocen de la total protección? Y por supuesto, hay que evitar las represalias y las intimidaciones que suelen darse en el contexto, sobre todo, de denuncias de la existencia de coyotes, de la existencia de grupos al margen de la ley que se dedican al tráfico de personas, a la trata y a la migración. Otro elemento que ha desarrollado también el comité es la no devolución y la prohibición de las devoluciones en caliente, que ya me referí. Y esto está en el artículo 16 de la Convención, cuando se señala que se debe hacer además un examen imparcial, un examen independiente por las autoridades competentes. No se trata de recibir a las personas e inmediatamente expulsarla, porque es posible que esta persona, que se llama el principio de no devolución, se trata cuando la persona, al devolverla a su país de origen, puede ser víctima de desaparición forzada. Hay que evaluar ese riesgo de devolución. Hay la lista de países seguros que no deben sustituir las evaluaciones individuales. Se llaman países seguros, sobre todo en pactos y arreglos que hay en Europa y conocidos, qué países son países seguros, la comunicación de decisiones en un idioma comprendido para que la persona además pueda impugnar esa decisión. Tienen que tener derecho a un recurso. Hay que crear condiciones o la capacidad institucional. Muchos dicen, no tenemos capacidad para hacer una evaluación de cada uno de los migrantes porque son miles. No, el Estado está en la obligación de tener toda la capacidad para poder escuchar a cada uno de los migrantes y poder medir el riesgo. Ya se habló del riesgo y de la protección. ¿Cuáles son los riesgos o que enfrenta esa persona de ser devuelto a su país de origen y de ser sometido a una desaparición forzada? También es importante el establecimiento de mecanismos nacionales independientes de vigilancia de fronteras. Nos enfrentamos en algunas ocasiones con que no se cuentan con estos mecanismos y lo que ocurre es que a veces hay una visión militarizada de la situación y por ello es absolutamente necesario poder proteger con mecanismos que tengan conocimiento, experticia y capacidad para resolver estos temas. Rápidamente, aquí las devoluciones incluyentes son las que obligan a los migrantes a retornar sin evaluación individual
de sus necesidades de protección, la desaparición forzada cuando dan lugar a la privación de la libertad y el ocultamiento del paradero. Hay que tener muy clara la definición de desaparición forzada, la destrucción de los efectos personales, como les acabo de contar, cuando se devuelven a estas personas y que, como no se sabe quiénes son, cuando se encuentran muchas veces los restos en situaciones de mar de muchos días, los cuerpos están destruidos, no hay documentos y no se puede identificar a las personas. Y también la obstaculización en el acceso a marcos jurídicos y garantías. ¿Cuáles son las recomendaciones del comité frente a ello? Abstenerse de las devoluciones en caliente y las prácticas similares, investigar efectivamente las denuncias de tales prácticas y enjuiciar a los responsables y no negar la existencia de devoluciones en calientes y cumplir con las obligaciones y los derechos de las personas. Esta negativa, por ejemplo, se da cuando uno tiene diálogos con los estados. Nosotros nunca devolvemos, nunca ha pasado esto. Hay que reconocer que esta situación existe, que se da, porque es la única manera de abordar medidas de prevención para que estas devoluciones en caliente no ocurran. Entiendo que aquí hay algunos fiscales, miembros de la policía, ¿y cómo investigan? ¿Qué herramientas se utilizan para investigar las desapariciones? ¿Qué acciones o qué estrategias han definido cuando en el contexto de la migración ocurren las desapariciones? ¿A quiénes contactan? ¿Cómo buscan o localizan a las personas? ¿Con quién tienen lazos, por ejemplo, cuando se sabe que proviene del país A dirigiéndose al país B y este es un país de tránsito? Creo que es muy importante, por eso, no solo tener voluntad de investigación, sino también tener conocimiento del contexto en el que estos hechos ocurren. Las obligaciones que están establecidas en la Convención, tengo 5 minutos si no me equivoco, son obligaciones de buscar e investigar. ¿Cuáles son esas obligaciones fundamentales? La erradicación del crimen. En esta región se habla muchísimo de las desapariciones forzadas y de las desapariciones. Si ustedes, algo que es público, entran, por ejemplo, al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, van a encontrar que hay 117,000 personas desaparecidas. Entonces, miran, 117,000 personas desaparecidas. ¿Todos desaparecieron? ¿Todos son desapariciones forzadas? No lo sabemos, porque muchas veces no se tienen en cuenta estos contextos, no se sabe mucho de esta situación, o muchas personas también son recuperadas. Uno mira el registro y se da cuenta claramente que han sido encontradas, identificadas, pero otras cuyo destino o paraderos, su suerte o paradero se desconocen. Y hay que erradicar este crimen, hay que tener políticas nacionales. En los contextos migratorios se deben superar todas las barreras lingüísticas, el miedo de los familiares y de los testigos a denunciar una desaparición. Debe haber una apertura por parte de las instituciones del Estado obligadas a investigar estos hechos, a recibir estas denuncias y a investigar seriamente las desapariciones que se denuncian, el derecho a denunciar, como ya dije, a garantizar el acceso y, por último, a la protección de denunciantes. Los estados no siempre le brindan a las personas que denuncian medidas de protección, que son amenazadas por grupos al margen de la ley y corren el peligro de ser también desaparecidas. Por ejemplo, voy a hablar de las mujeres buscadoras en México, de las mujeres buscadoras en Colombia, de las mujeres que se organizan para encontrar a sus familiares desaparecidos y que a toda voz dicen, ¿dónde están? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y que emprenden jornadas de búsqueda sin ninguna protección. Hoy en día hay cifras claras de estas mujeres que se constituyen en defensoras de derechos humanos, que son víctimas, por ejemplo, de asesinatos, incluso de ser
desaparecidas ellas mismas. La obligación de buscar y de investigar. Hay los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. Son 16 los principios rectores y aquí es importante señalar 3 de ellos, sobre todo en la búsqueda, porque son 16. La integralidad y la dignidad es algo que debe prevalecer en la búsqueda. La definición de estrategias de investigación y la necesidad de tener cooperación y coordinación. La obligación de buscar e investigar, que es la identificación y la devolución de restos, no de cualquier manera. Se habla de la restitución digna de las personas que han sido encontradas e identificadas a través de procesos de búsqueda. Se deben investigar los contextos de la muerte de la persona. ¿Qué significa cuando hablamos de la suerte y paradero de las personas desaparecidas? Suerte significa viva o muerte y paradero es dónde están. Las bases de datos para crear bases de ADN. Sin embargo, se habla mucho del ADN como un elemento fundamental que no tienen todas las entidades encargadas de las ciencias forenses o los institutos de medicina legal. Hay otras herramientas, como por ejemplo las huellas dactilares, levantar muestras odontológicas. Pero ¿esto qué significa y qué conlleva en algunos estados? En algunos países no existe el DNI, o sea, el Documento Nacional de Identidad. Existe la cédula que se adquiere a los 18 años. Y desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿qué pasó? ¿Cuántos niños desaparecen que no se pueden hacer cotejo de las huellas dactilares? Que migran, que salieron, por ejemplo, voy a hablar de mi país, de Lima, y los encontraron en Quito, sus cuerpos. ¿Cómo se hace esa identificación? En el caso del Perú existe el DNI, que es el registro desde que nacen los niños, y es el registro hasta que uno muere, con foto que va cambiando, porque por supuesto, si le toman a un bebé, no es la misma cara a los 5, a los 8, a los 10, ni siquiera nosotros los adultos somos iguales que hace 20 años, y van cambiando estos documentos a partir de tener huellas dactilares, que quizás es el sistema más fácil para la identificación de las personas cuando se carece de recursos financieros para poder tener las muestras de ADN y hacer los cotejos y tener bases de datos genéticas. El acceso y la participación de los familiares y representantes. Este es un derecho, el derecho de los familiares a participar en la búsqueda. Pero este derecho no se tiene que convertir en la obligación, es decir, el Estado dice, le traslada la obligación a las víctimas y son las víctimas las que terminan muchas veces buscando a sus familiares. Y cuando me refiero a las víctimas, muchas veces dicen, bueno, la víctima ya desapareció. No, no. El artículo 24 de la Convención señala que son víctimas todas las personas que han sufrido un prejuicio a partir de la desaparición forzada. Es decir, pues la madre, el padre, los hermanos, la abuela, dependiendo de esa relación con las personas. Por lo tanto, esa participación no es solo en el elemento de la búsqueda, es también en la investigación, brindarle información, decirle cómo va su proceso, dónde se busca, cómo se busca. ¿Quién más que los familiares conocen las costumbres de la persona desaparecida? Son los que pueden brindar elementos a los fiscales, a la policía, para buscar a la persona cuyo destino se desconoce. Los derechos de las víctimas, hay que atender las necesidades específicas de las víctimas. Los derechos fundamentales son el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La reparación no es solamente pensar en el dinero, se habla mucho de la indemnización y valoran o se establece un monto pecuniario para tratar de reparar a las víctimas. No, esta tiene que tener en cuenta cuando esa indemnización debe ser justa e integral, pero también hay otros modos de reparación, como la
readaptación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Y aquí entran, por ejemplo, la memoria, de la cual muchos países adolecen. Y no hay monumentos, no hay espacios, inclusive museos, que rindan o nos permitan conmemorar a aquellos que desaparecieron en diferentes contextos. Creo que es importante la memoria. Debemos recordar a quienes desaparecieron, en qué circunstancias lo hicieron y, como dije, la indemnización rápida, justa y adecuada. El apoyo a los familiares son uno de los derechos de las víctimas. Las víctimas, por lo general, quedan muy afectadas por la ausencia de su familiar y no hay mecanismos claros para brindarles apoyo psicológico. Muchas también de estos casos, por ejemplo, hay países que exigen la declaración de muerte presunta de la persona desaparecida para que las mujeres cabezas de familia puedan ejercer el manejo del patrimonio, el tema financiero, inclusive en países más de otras culturas, poder incluso inscribir a los hijos en centros educativos. ¿Por qué? Porque falta quienes en su mayoría desaparecen, que son los hombres, y que son considerados la cabeza de familia. El soporte psicosocial, el acceso a visados y permisos. ¿Qué dificultades enfrentan muchos de los países centroamericanos, por ejemplo, para buscar en México? Cuando se requieren de visados o cuando se tienen que pagar ciertos montos de los cuales carecen familias con escasos recursos financieros para poder viajar a cualquier otro país de destino, sea México, Honduras, Nicaragua, a buscar a sus familiares porque se les exige una serie de requisitos. Debe haber facilidades para que quienes buscan a sus familiares que salieron de sus países de origen en tránsito hacia el norte, poderlos buscar en diferentes lugares. La simplificación de los procedimientos, lograr medidas de cooperación entre los estados y la formación y apoyo que requiere de una capacitación continua a quienes trabajan en fronteras, a quienes tienen la responsabilidad de los registros, a quienes trabajan también en migraciones y a quienes, por supuesto, tienen el contacto directo con las víctimas cuando se acercan a sus unidades de policía a decirles: ha desaparecido mi familiar. Por último, hay que especializar a muchos de los funcionarios. No se trata de solo recibir una denuncia, se requiere algo que es fundamental: empatía y humanidad para entender qué ocurre con estas personas que salieron por muchas razones que ya se han explicado, pero que merecen ser atendidas y reconocidas. La formación, contenidos específicos, áreas de enfoques. ¿Quiénes son los destinatarios? Ya lo dije, la asistencia judicial recíproca. Un Estado con otro Estado deben tener medidas de cooperación que les permita no solo buscar, sino también investigar a las personas desaparecidas, y de ahí los acuerdos multilaterales que han sido desarrollados, inclusive y apoyados por la Oficina del Alto Comisionado, y llevar a cabo una revisión y actualización de todos estos datos. Por lo tanto, podría hablar un montón, pero creo que de eso no se trata. La idea era ponerlos en contexto de lo que es el comentario general, y van a tener ustedes hoy en sus manos una publicación que ha desarrollado la Oficina del Alto Comisionado, que es justo el comentario general número 1. Van a poder profundizar en lo que he dicho de manera muy concreta el día de hoy. Les pido que los lean. Les pido que sean ustedes, además, voceros en sus diferentes países de este comentario general, que lo difundan y que se cree conciencia sobre la situación de la desaparición forzada, que se tomen acciones y políticas nacionales para prevenir la desaparición forzada en el contexto de la migración,
pero también para erradicar este horrendo crimen de la desaparición forzada. No saber dónde están, no saber qué suerte corrieron, es el dolor más profundo para las familias que incansablemente buscan a sus seres queridos. Muchas gracias.